que hay muchos feminismos, no hay un solo feminismo. Y hay diferentes corrientes. De hecho, se habla de la primera ola, de la segunda ola, la tercera ola. Y cada uno tenía objetivos diferentes porque el movimiento social ya lleva casi 70, 80 años. Como movimiento, ¿no? Porque la lucha viene mucho más atrás. ¿Qué es lo importante de qué es el feminismo? Es básicamente lograr la igualdad en derechos, eso es muy importante, que haya paridad en salarios, que haya acceso y garantías en los derechos sexuales y reproductivos, que se eliminen las violencias de género, y toda esta clase son ejes de trabajo que tiene el feminismo. Depende de la óptica desde donde uno lo quiera ver. Fuertemente por los derechos que tenemos ahorita. Creo que es un movimiento incansable, no se rinde ante nada. De hecho, las mujeres han sido las que han presionado las medidas de negociación, la despenalización de las tres, o sea, todo el tiempo han estado en movilización. Las mujeres no se cansan, las mujeres no se rinden, y creo que eso es muy importante. Yo creo que en Colombia nos hace falta trabajar mucho en la violencia simbólica. Creo que como país tenemos una jurisdicción absolutamente progresista. Si ustedes leen, por ejemplo, la ley 1257 de prevención de violencias contra las mujeres, es una ley absolutamente progresista, que uno dice, esta ley, Dios mío, ojalá la implementaran. Y lo mismo la de C355, lo mismo las que protegen a minorías. En la ley somos un país muy progresista, pero en la práctica la transformación cultural es una deuda tremenda. Y todavía tenemos estereotipos muy enmarcados en nuestra cultura que nos cuesta transformar. Y, y creo que el cambio social no es instantáneo, claramente, pero creo que esa es la gran deuda. Mientras hay un esfuerzo producto también de todo el movimiento social en presionar en la incidencia política para que se generen proyectos de ley, para que se hagan leyes, para que se hagan sentencias, hay un esfuerzo todo en la jurisdicción. Todavía en la transformación social en Colombia hay una deuda grandísima, y creo que esa transformación cultural y social no la vamos a ver ya, quizá la disfrute nuestra tercera generación, pero es un esfuerzo que hay que hacer, es un esfuerzo que hay que hacer, y hay que transformar la cultura. Y esa cultura no se transforma solo en plantones o en movilizaciones, sino que se transforma en la familia, con los amigos, con los compañeros, esta clase de cosas. Es decir, si uno no es capaz de decirle a un compañero de trabajo, lo que usted está haciendo es machista, o lo que usted está haciendo no está bien porque está discriminando a alguien, o esta clase de cosas, o usted está reproduciendo un estereotipo, si uno no es capaz de parar esa reproducción cultural, por lo menos en esa instancia, o por lo menos decir no quiero, esta clase de cosas, el consentimiento, esta clase de cosas hay que empezar a fundamentarlas. Estas cosas hay que educarlas, hay que enseñar a la gente en derechos, en que son sus derechos como mujer, en que son sus derechos sexuales y reproductivos, que las mujeres son las que tienen la autonomía reproductiva, que eso les parece un bombazo a muchísimas mujeres. ¿Cómo así que yo tengo autonomía reproductiva? Pues claro, ¿de quién va a tener autonomía reproductiva si usted es la que tiene los hijos? Pero esta clase de cosas no las reconocemos. Entonces, mientras que no seamos claros, no seamos contundentes, y no sigamos haciendo ese esfuerzo en los espacios pequeños son los que se van transformando. Las familias, hay que hacer ese esfuerzo, o sea, no hay otra manera, porque el avance, o sea, si no ganan los grupos conservadores, ese avance en la jurisdicción va a seguir, pero si la transformación social no la hacemos desde los espacios pequeños. Han dicho que si el feminismo triunfa, básicamente, que se van a acabar los bebés, que nadie más se va a reproducir, que los hombres ya no tienen ni idea de cómo acercarse a una mujer porque todo es acoso, que cómo así que igualdad si somos biológicamente diferentes. Y esto básicamente ha sido movilizado, pues básicamente por el machismo, porque es que el patriarcado, que eso suena, es un sistema, eso suena así súper rimbombante. Las feministas estadounidenses se dan cuenta que el patriarcado es un sistema. ¿Y ese sistema qué quiere decir? Que todo ha estado dominado por hombres. Así como existe el sistema capitalista, el sistema comunista, se dice, acá hay un sistema patriarcal, en la que todas las esferas de poder, en todas las esferas de poder, los hombres son los que dominan.
¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo van a dominar los hombres si nosotros somos la mitad de la población? Es decir, ellos tienen subyugados a la mitad de la población. Entonces, ¿qué es lo que surge? Que cuando las mujeres dicen, no, no quiero, no es mi cuerpo, pues después de haberles dicho toda la vida que era lo más importante, lo más grande, que podían tomar lo que quisieran, pues cualquiera se incomoda. Cualquiera está diciendo, ¿cómo así que me están diciendo que no? ¿Cómo así que yo ya no puedo hacer esto? ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no? Porque claramente la educación que tuvimos es una educación patriarcal, heteronormativa, ¿cierto? Todo el mundo es heterosexual, todo el mundo se asume heterosexual. Me acuerdo mucho en la Nacional que había unos carteles en una época y decían, no me asumas heterosexual, para los profesores. Porque claramente uno habla en términos heterosexuales, todo el tiempo, porque es la cultura. Y si uno habla en términos de otra manera, dicen, ¿cómo así? Usted me está feminizando. De una vez. Todo lo que huele a femenino es producto de odio. Así de sencillo. Entonces, cuando el feminismo se toma la discusión, de hecho en 2017 la palabra más buscada fue feminismo. Cuando todas las esferas, sí, hay feminismo pop, hay feminismo, hay de todo, pero cuando todas las esferas se ponen de acuerdo a decir, hemos estado haciendo todo mal con las mujeres, es normal que el sistema que está funcionando se asuste, porque toda la vida funcionó así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, ¿esto hasta dónde va a llegar esta gente? Entonces no vamos a tener más bebés, entonces no los vamos a reproducir, o entonces ya no les podemos decir nada en la calle. No, así de sencillo. O ustedes cuando han visto, uy, que nunca, o yo no la he visto, ¿cierto? Y básicamente, toda esa clase de limitaciones son las que le preocupan a este sistema patriarcal y machista. Que esa palabra a mí no me gusta porque es muy enredada. Pero eso es lo que le preocupa a la gente. ¿Hasta dónde va a llegar? Y dice, pues hasta donde tenga que llegar, desde que no haya una mujer violada, desde que no haya una niña violada, ni un niño ni una niña violada, y que no coja un taxista y arrastre y mate a su esposa y la arrastre y quede en un video. O sea, ¿cuántos feminicidios más vamos a aguantar? ¿Cuántos abusos más vamos a aguantar? ¿Cuánto acoso más vamos a aguantar? ¿Cuántas mujeres se nos van a seguir muriendo por abortos ilegales? ¿Cuántas mujeres más van a meter a la cárcel por interrumpir un embarazo que no quieren cuando es su cuerpo? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde tengamos que llegar, porque ninguna mujer se puede morir por eso. Así de sencillo. Nosotros no tenemos hombres que se están muriendo porque se hicieron una vasectomía. Así de sencillo, no lo están haciendo. Toda la carga de la reproducción ha sido de las mujeres. Todas las decisiones han sido de las mujeres. Los hijos en Colombia son de las mujeres. 13.4 millones de mujeres son cabezas de hogar. Eso es el 30% de la población, eso es demasiada gente. Mujeres que están creando no un hijo, sino más de 2 hijos solas, sin la ayuda de nadie. Entonces, yo creo que no es de límite. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar porque las mujeres las tienen que respetar. Es que es absurdo el nivel de feminicidios en Colombia, el nivel de violencia de género en Colombia, el nivel de abusos, la disparidad laboral, el empobrecimiento de las mujeres. Entonces, si no se lucha por ¿quién más lo va a hacer? Y básicamente que las mujeres luchen por sus derechos genera incomodidad. Claro, esto lo estamos hablando a grandes rasgos porque decimos eso no me pasa a mí. Pero ustedes se darán cuenta que en los espacios educativos, en muchos lugares, hay comentarios machistas que la gente no tiene por qué hacer. Tenía que ser mujer, ¿no? ¿Sí? O callada se ve más bonita. Esa clase de cosas que reproducen violencia, la gente dice, ay, pero eso no es tan grave. No, sí es grave, porque está reproduciendo ese estereotipo de sumisión, de que me tengo que quedar callada porque así sí les gusto, de que no tengo que opinar porque soy mujer, y esta clase de cosas. Y hay una cosa muy terrible en este sistema, y es que cualquier cosa que huela a mujer, es decir, que se feminice, es el enemigo. Entonces, es una cultura absolutamente violenta con las mujeres. Pero entonces se escuda en esa falsa caballerosidad en la que todos los días tratan como una basura a las mujeres, pero pues yo te abro la puerta, ¿no? Porque pues ya eres mujer, yo te cedo la silla. Y eso no necesariamente está transformando nada.
hay que transformar, nosotros necesitamos tratos blandengues, nosotros necesitamos derechos. Y esa es la lucha, así de sencillo, que lleguen o que lleguemos hasta donde tengamos que llegar, porque las niñas y las mujeres no las pueden seguir matando. Las causas de violencia de género no pueden seguir siendo así. No puede ser que un asesino o un violador termine con su agresor o una mujer que ha sido agredida la obliguen a vivir con su agresor y luego después de que la mate se digan, ay, qué cosa. O lo que pasó con la manada, no sé si vieron. ¿Cómo es posible que una muchacha absolutamente inconsciente de 18 años es violada por 5 tipos y porque no puso posición no era violación? Entonces, ¿qué querían? ¿Que la matara? Entonces, toda esa clase de decisiones están permeadas por un sistema que las permite. Si hay un sistema que no permite de ninguna manera que una mujer reciba ese trato, es tremendo. Por ejemplo, hay una cosa que le cuesta mucho a los colombianos, bueno, yo creo que a nivel general hay muchos lugares, pero tratar a una mujer de igual a igual les cuesta. Siempre es como, ay, hola bebé, hola nene, como siempre infantilizándola. Y esta clase de cosas lo que hacen es que nunca las ven como un igual, siempre las ven como un objeto de protección, o sea, nunca hay un asunto de trato de igual como si ven a un hombre. Y no estoy diciendo que se vean, que esto es una confusión biológicamente, sino que reconozca la dignidad de igual manera. Entonces, siempre hay una inferiorización de la mujer. Y ese asunto hay que transformarlo desde la cultura. Es que eso es lo más preocupante, que desde las mismas, y nosotras como mujeres también reproducimos el machismo, así de sencillo. Nosotras como mujeres también tenemos prácticas, tenemos prácticas, sí, por decirlo así, pero también tenemos afirmaciones que nos vuelven a victimizar, que volvemos a decir cosas que no tendríamos que decir, porque claro, es que este es un sistema que afecta tanto a hombres como mujeres. Ahora, ¿que los hombres también son víctimas de machismo? Sí, claro que sí. Los hombres, ¿cuántos hombres tienen una castración emocional profunda porque no pueden demostrar ningún tipo de afecto con un compañero, un amigo o un hermano porque se sienten gays, se feminizan? Entonces los castraron emocionalmente. Tenemos un montón de hombres frustrados porque no saben expresar emociones por machismo. A los hombres los educan en la homofobia. Entonces, si hace esto, ay, no, es que se ve muy gay. Haga lo otro, se ve muy gay. Usted sí es muy gay. Y ese asunto, el feminismo lucha por todos y todas. Y es cero estereotipos, sí a la igualdad. Y que esta clase de cosas no sigan pasando. Y no sigan cobrando vidas. Es que no hay que ver sino los noticieros para ver todas las tragedias que están ocurriendo. Eso sí, es diverso, es que no tengo otra palabra, porque las mujeres en sí mismas son diversos. En Colombia las mujeres representan el 52% de la población. Y en ese 52% de la población no podemos decir que hay dos mujeres iguales. Pues en el feminismo es igual. Si somos la mitad de la población, el feminismo no tiene corrientes iguales. Entonces, ¿qué va a hacer? El feminismo tiene diferentes formas, diferentes lugares desde donde enunciarse, pero también tiene diferentes luchas. Entonces, mientras unas luchan por la paridad económica en salarios, que todavía hay una brecha salarial profunda entre hombres o mujeres, entre hombres y mujeres, mientras las mujeres y los hombres tienen el mismo cargo, a las mujeres se les paga menos. O también se da que, por ejemplo, son las mujeres las que están encargadas de todas las labores de cuidado, que eso se le llama la economía del cuidado. Esas labores no son reconocidas. Entonces, mientras las mujeres de 1 a 10, de 1 a 10, mientras un hombre se encarga de las labores de cuidado, hay 10 mujeres que están haciendo todas estas labores de cuidado. Es decir, está totalmente desequilibrada las labores de cuidado. Esa es otra lucha. La despenalización total del aborto, por ejemplo. La eliminación de las violencias de género. Los derechos políticos de las mujeres, el derecho a la representación política, la paridad, por ejemplo, que se haga, no basta con la ley de cuotas que le exige en una lista plurinominal, exige el 30% de las curules, no basta, necesitamos que sea 50-50 para que haya representatividad. Si somos el 52% de la población, ¿por qué vamos a tener el 30%? ¿O por qué no vamos a tener ninguna mujer representante? ¿O por qué no tenemos mujeres alcaldesas? ¿O por qué no tenemos, bueno, hay mujeres gobernadoras, pero son 2 nomás? Son muy poquitas. Entonces, esa división de los derechos, asimismo son las luchas y son diversas entre sí.
Entonces, mientras unas se encarguen, por ejemplo, de minimizar las violencias, de hacer evidentes los micromachismos, los acosos y toda esta clase, hay otra gente que está trabajando por la brecha, los derechos políticos, otra gente, particularmente en Colombia, otras mujeres están trabajando con el proceso de paz para que las mujeres sean reconocidos como tenedoras de tierra, porque las mujeres están empobrecidas porque no tienen tierra. Entonces les dicen, mire, nosotros no solo somos las principales víctimas de esta guerra, sino que tras del hecho hemos sido empobrecidas, vulneradas, y bueno, el cuerpo de la mujer en Colombia ha sido territorio de guerra. Entonces, las luchas son diferentes, el movimiento social de mujeres es diverso, y el feminismo es la apuesta política en común, es decir, hay muchas formas de ser feminista, pero lo que es, por decirlo así, lo que no se rebaja es la igualdad de derechos. Lo que pasa es que unos escogen trabajar por unos derechos y otras por otros.